Buenas tardes, mis amados hermanos, gracias por estar conectados ya nuevamente a un programa más. Felices siempre de estar en esta plataforma para poder transmitir un mensaje que el Señor pone en nuestros corazones acerca del ministerio profético, y me gustaría que hagamos una oración. Sé que en medio de nosotros hay personas que están padeciendo enfermedades, dolencias y escasez, y es bueno siempre también pedirle a Dios por ellos, ¿va? A todos los que están allá, desde ya conectados, desde ya los bendigo. Saludos a Guatemala, a Centroamérica, a México, Estados Unidos, a Los Ángeles, San Fernando, San Diego, bueno, donde nos miren de todas partes, ¿verdad? Hagamos una oración antes de empezar a desarrollar un tema que el Señor ha puesto en mi corazón, y siempre he redundado en varias cosas. Ahí se va a dar cuenta que son las mismas enseñanzas. Siempre a veces es bueno comprender y entender dándole un punto de vista o otro ángulo acerca de los pasajes que siempre leemos. Entonces hagamos una oración. Padre que estás en el cielo, te damos gracias en este momento. Apelamos a tu trono de misericordia, pidiéndote perdón, Señor, por nuestros pecados, por nuestros errores. Señor, ayúdanos, por favor, ayuda también a tu pueblo. Perdona sus errores, sus faltas, sus pecados, Señor, y danos tu buena palabra hoy, Señor. Úsanos como un canal, Señor, por favor, para la honra y la gloria de tu nombre. Te ruego, Señor, que esta palabra que vayamos a hablar sea de bendición para aquellos que van a escuchar. Y, Señor, yo te ruego por los que están enfermos, los que tienen necesidades en este momento físicas. Por favor, Señor, pon tu mano poderosa sanando esas enfermedades, y también aquellos que tienen escasez y cualquier tipo de necesidad. Yo te ruego, Señor, que por favor los atiendas como lo haces siempre. Padre, te damos gracias, Señor Espíritu Santo, Hijo, amén y amén. Bueno, acompáñenme a este versículo, pero antes de empezar a desarrollar el tema, creo que cuando abordamos mucho siempre acerca de los falsos profetas, obviamente encontramos sus lados, sus figuras, y de alguna manera solo voy a dar de alguna manera como un esquema acerca de cómo poder discernir a un falso profeta. Ahora, es bien interesante porque los profetas del Antiguo Testamento se movían de una manera diferente, pero no es tanto el objetivo de que nos enfoquemos en los falsos profetas, sino en realidad el objetivo es comprender de que donde hay un movimiento de Dios, siempre el adversario va a levantar una copia para detener ese movimiento. Lo vimos desde el principio, vimos también en Israel, vimos en el tiempo del caminar del Señor Jesús que siempre hubieron oposiciones, vimos cómo se opusieron también en el final de los tiempos en la iglesia a los apóstoles, y obviamente también en este tiempo estamos viviendo los mismos tiempos. Ahora es bien interesante porque el apóstol Pedro, cuando escribe en 1 Pedro 1:9, nos enseña de que los profetas que profetizaron, hablando en el Antiguo Testamento, ellos profetizaron de que venía una gracia sobre nosotros, que venían cosas sobre nosotros, pero también dice que ellos indagaron, fueron a estudiar, fueron a comprender para qué época y para qué tiempo iba a ser tanta bendición, sin saber de que a nosotros nos iba a tocar esa bendición. Pero me llama mucho la atención porque a través de todo el tiempo vemos la figura de los falsos profetas levantarse en el Antiguo Testamento, pero también vemos que Dios siempre levanta profetas verdaderos. Esto quiere decir, hermano, que no todos los profetas tienen la revelación a totalidad. Por eso dice que el Señor va a revelar sus secretos y sus misterios, si se puede decir, a los profetas, al ministerio profético. Eso quiere decir que no a todos les dio de alguna manera revelación. La revelación que le dieron a Jeremías acerca de la desolación de los 70 años de Israel, él lo profetizó, pero Daniel se quedó con la incógnita allá en Babilonia después de los años de cautividad. Y entonces dice que él fue a estudiar los escritos del profeta Jeremías. Eso me da un pie de imprenta para poder comprender de que los profetas del Nuevo Testamento tenemos que ir a ver a los del Antiguo Testamento. Entonces, ¿cómo es que el enemigo quiere contrarrestar al movimiento verdadero del final de los tiempos? Obviamente, mire este versículo, el Señor Jesucristo lo dijo. Mateo 24:11 dijo: muchos falsos profetas se levantarán, y mire lo que van a hacer, es engañar a muchos.
Ahora, es bien interesante porque aquí ya podemos ir desarrollando muchas cosas, como es que el falso profeta lo que tiene en su boca es engaño y cómo poder discernir si en realidad hay falsedad o verdad en un profeta. Entonces, cuando dice el Señor Jesucristo en Mateo 24:11, Él está hablando con los discípulos acerca del tiempo final, hablando acerca del tiempo de dolores de parto, hablando acerca de las cosas y la manifestación de su segunda venida, y entonces entre eso nos deja que tengamos cuidado. Mateo 24, creo que es en el 4, donde dice: mirad que nadie os engañe, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Pero ya en el 11 nos habla de que muchos falsos profetas se van a levantar y su propósito es engañar a muchos. Entonces eso viene a colisión porque vemos en Apocalipsis 11, en Apocalipsis 16, 19, vemos cabalgar un falso mover profético dirigido por el falso profeta. Y entonces nos damos cuenta que sí hay un engaño que va a llegar a todas las naciones. Veo yo en el capítulo, no sé si es en el 17, Apocalipsis 17, donde dice que de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, salen 3 espíritus de rana. La vez pasada les dije que iba a indagar en eso para poder desarrollarlo, todavía no lo tengo, pero me doy cuenta que salen 3 espíritus a manera de ranas, no que son ranas, sino que a manera de ranas, y van a confundir a los gobernantes de las naciones. Entonces eso me llama a mí mucho la atención, porque si hay gente que es estudiada con sabiduría, etcétera, en universidades y van a ser engañados, ¿qué pasará de aquellas personas que no tienen conocimiento? Bueno, en ese orden de ideas, gracias a todos por sus comentarios, sus saludos. Entonces entremos de lleno a esto. Cuando hablamos de falsos profetas, la palabra falso profeta quiere decir un pseudo. Está compuesta de falso y profeta. La palabra falso, ahí en el original, quiere decir alguien que es un pseudo. Y esa palabra pseudo en griego quiere decir un supuesto o falso, que está dentro, pero sus actitudes lo descalifican en su ministerio. Ahora, cuando hablamos de anti, porque esta palabra anti y pseudos nos habla de 2 cosas muy diferentes. Esta palabra anti lo que quiere decir es que se oponen ferozmente o ferozmente a la verdad. Entonces, mire esto, la Biblia nos enseña el verdadero mover actualmente el ministerio profético. Segunda de Pedro 1:9 lo describe, pero aquí es donde hice una medio mi grafiquita, lástima que no se mira ahí por los colores que puse, pero le voy a dar los versículos. Cuando hablamos de una unción profética del Padre, Él la derramó según 1 de Pedro 1:10. Dice: y acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría. Entonces vemos que Dios utiliza a los profetas del Antiguo Testamento con una unción de parte del Padre, si se puede decir así, para dejarnos el canon bíblico. Luego más adelante vemos al Señor Jesucristo haciendo una función profética. Y la unción profética del Hijo está en Efesios 4:8. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Y más adelante dice, y dio a algunos hombres la capacidad, unas versiones, la versión TLA dice que les dio la capacidad de llegar a ser apóstoles, la capacidad de llegar a ser profetas, pastores, maestros, evangelistas, etcétera. Entonces dice que el Hijo es el que da la habilidad para el ministerio profético del final de los tiempos. Ahora, vemos también entonces que si hay una unción del Padre y hay una unción del Hijo, tiene que haber una unción por medio del Espíritu Santo. Y cuando vemos al Espíritu Santo trabajar en la unción profética, nos tenemos que ir a 1 Corintios 12:28. Y en la iglesia, Dios ha designado, dice, primeramente apóstoles, segundo lugar a profetas. Eso quiere decir, hermano, que no hay un nivel ministerial quien es mayor, aunque al apostolado se le ha dado el orden como cabeza, pero los 5 ministerios trabajan de la misma manera. Obviamente cada quien en su mismo fluir
pero los 5 son importantes, pero han dejado, si se puede decir, a lo apostólico para que dirija y nos lleve de alguna manera a ser ministrados todos también. Entonces, en ese orden de ideas también tenemos la palabra más profética. Y esa está en 2 de Pedro 1:19 y es cuando habla de que tenemos una palabra profética. Por eso es bien interesante porque cuando hay personas que profetizan, dice, tengo una palabra profética. Y bueno, hay que ayudarles a erradicar eso porque la palabra profética es la que ya está escrita. Pero el don de profecía fluye de otra manera. Entonces es mejor, así dice el Señor, usando el vehículo de la unción profética del Espíritu Santo y no de escribir otro canon bíblico. Por eso en ese orden de ideas, por eso le decía que la palabra profética más segura es 2 de Pedro 1:19. La unción profética del Padre está en 1 de Pedro 1:10 para que lo apunte en casa. La del Hijo está en Efesios 4:8 y la del Espíritu Santo está en 1 Corintios 12:28. No sé si alguien dice amén allá donde está. Para poder seguir. Entonces, gracias a todos, al hermano Esvin, al Carlos Quevedo. Y entonces, mire esto. Para diferir la palabra profeta en el Antiguo Testamento existen varias raíces. Y creo que he predicado más acerca de varias que son bien importantes, pero he dejado muchas que no he podido desarrollar. Pero con el tiempo Dios nos lo va a ir revelando. Entonces, aparece la palabra H5012 del hebreo, donde aparece la palabra profeta como un nabá, y quiere decir inspirado, alguien que es inspirado, según Jeremías 15:19. Cuando vemos la palabra hebrea 7200, la palabra hebrea para definirse en ese significa Raá, y quiere decir un vidente. Isaías 30:10 y el libro de Hechos 9:10, ahí puede encontrar eso. También cuando vemos ya en el griego, la palabra profeteia aparece en el G4396 si lo quiere escribir, y quiere decir alguien que predice el futuro. 1 de Pedro 1:10 y Lucas 24:44. También aparece en el Antiguo Testamento. En hebreo aparece la palabra 5197 que quiere decir Nataf. La palabra Nataf lo que nos enseña es alguien que da una noticia, un mensaje. Y eso lo puedes encontrar en Jueces 5:4 y en Amós 7:16. Voy un poco rápido porque algunas cosas de estas ya las he dado. Y entonces también aparece la palabra H2372 del hebreo que quiere decir José. Y quiere decir alguien que observa, alguien que puede observar, si se puede decir, el futuro. Isaías 30:10. Y de último también aparece esta palabra que quiere decir Roe, que es del H7203, que va paralelo con la Ra, que quiere decir visión. La palabra Ra del 7200 le dije que serviría a alguien que hace la función de un vidente, pero la palabra 7203 que van paralelas nos habla de alguien que tiene una visión o también es vidente. Y esa está en 1 Samuel 9:11. Bueno, en ese orden de ideas, espero que me esté dando a entender en esto que le estoy diciendo. Ya vamos a entrar a ver cómo en realidad se puede discernir a un falso profeta. ¿Cuál es la diferencia del profeta del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Mire, espéreme, voy a hacer algo acá porque veo algo aquí que no he podido quitar. Ahorita voy, por favor, no se me... Ahí está. Ok. Mire esto. Vamos a ver. Ahí está. ¿Cuál es la diferencia del profeta del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento? Acompáñenme. En el Antiguo Testamento, los profetas eran llamados por la gracia del Padre, según lo que le estaba diciendo en 1 de Pedro 1:10. Los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros inquirieron y entonces estudiaron. A eso me estoy refiriendo.
Esos profetas fueron llamados por la gracia del Padre, pero también tenían el Espíritu de Cristo morando en ellos, y me imagino que obviamente también el Espíritu Santo. Y estos fueron levantados para comunicarle al pueblo de Israel y profetizarle acerca del Mesías. Isaías 49, 1, 2, si lo quiere apuntar en casa, Jeremías 1, 4 al 5, y Ezequiel 3, 17 y Oseas 1, 2 nos hablan de cómo fue la función, obviamente, de estos profetas que le profetizaron al pueblo de Israel. Aunque me llama mucho la atención porque no todos los profetas tuvieron la misma comisión. Por ejemplo, veo al profeta Jonás, que no le profetizó a Israel. Al principio de su ministerio parece que sí, pero como que su predicación no fue muy aceptada en Israel, y luego el Señor entonces lo toma y lo envía a Nínive, a una ciudad que no era Israel. Y entonces eso me llama a mí la atención de que Dios puede utilizar a sus ministros de la manera que Él quiere. Entonces, en el Antiguo Testamento eran llamados por la gracia. En el Nuevo Testamento son llamados por Jesucristo. Y también, obviamente, es llamado por la gracia de Jesucristo, pero también a esto se le refiere ministerios doma, que es una unción del Espíritu Santo para capacitar a todos los santos. Me llama mucho la atención porque cuando explicaba esto el domingo, porque estaba hablando acerca de la función de los 5 ministerios de perfeccionar, catartizar a todos aquellos, aparece la palabra ahí que todos debemos de ser capacitados, todos. Y eso me llama mucho la atención porque puede ser que alguno no esté siendo capacitado, pero dice la Biblia que Dios dejó a los 5 ministerios para ser catartizados, para reparar, para instruir, para corregir, etc. Y eso lo vemos en Efesios 4, 11 al 12. Entonces, cuando estos ejercen, o cómo es que ellos ejercen, según la administración, ellos van a ministrar una nación espiritual, según el libro de los Hechos 1:8. A Israel terrenal, Dios levantó una unción profética sobre los profetas del Antiguo Testamento, y ellos se basaban a predicarle, a profetizarle a una nación que es Israel. Ahora, cuando vemos a los profetas del Nuevo Testamento, nos llaman al ministerio por Efesios 4, 11, 12 lo describe, nos llama a Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo nos llama a ministros domas, y eso nos va a dar una labor de ir y predicar ya no a una nación, sino a todas las naciones, obviamente hablando de personas salvas espiritualmente hablando. Y entonces ahí en ellos miramos que mora el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo en ellos. La vez pasada yo estaba comentando algo bien interesante que he visto que el Señor de alguna manera me mostró en su misericordia, es que nosotros tenemos esa doble porción. Esa doble porción que habla el libro de Reyes, cuando Elías es arrebatado y envía de alguna manera el manto sobre Eliseo, esa doble unción que aparece ahí, va. Eso que él le pide al profeta que le dé antes de irse, veo yo que ahora opera en nosotros, porque después de que nuestro Señor Jesucristo vino, murió y resucitó, nos dejó un legado, nos dejó la unción del Hijo y también nos deja la unción del Espíritu Santo, y eso viene a ser de alguna manera una doble porción. Qué lindo, ¿va? O sea, los profetas también tenían a Cristo, pero ahora sobre nosotros viene una gracia mejor. No sé si dices amén, va. Entonces mire esto. ¿Cuál es la diferencia entonces del desarrollo de los profetas del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento? Acompáñeme. Cuando hablamos del sacerdocio del Antiguo Testamento, vemos que los profetas tienen que someterse a una autoridad siempre. Y es lo que ahora no ocurre, ¿va? Ahora vemos a muchos que no se someten a una autoridad, y entonces eso puede venir a ocasionar en ellos que se vuelvan y se desvíen como Balaam. Ahora, mire esto. El Antiguo Testamento, los profetas del Antiguo Testamento tenían que estar bajo el sacerdocio arónico, o ya sea el sacerdocio levítico. También dicen que ellos, los profetas del Antiguo Testamento, tenían que morir en Jerusalén, no en otro lado.
Y eso lo describe el Señor en Lucas capítulo 13, 33, 34. Si alguien fuera así de pilas, va, y los versículos que yo estoy tal vez dando y alguien nos quiere postear ahí, sería excelente, va, para que todos aprendamos, porque es demasiada información y si me pongo a leer cualquier tipo de versículo, me van a dar ganas de predicar acerca de eso. Entonces aquí solo le estoy dando como a rangos largos, va, para que usted vaya tomando su pastel, su pedazo de pastel y lo vaya organizando en su casa. Por eso es bien importante, hermano, que por favor escribamos, que llevemos nuestro libro de notas. Por eso dice que los bereanos oían a los apóstoles y ellos iban después a corroborar si en realidad estaban hablando la verdad los apóstoles. Entonces, bajo el sacerdocio arónico, morían en Jerusalén. Lucas 13, 33 al 34. Luego, 3 veces al año, tenían que llegar a adorar al Señor al templo. Bien interesante porque el profeta no solamente ejerce su ministerio, sino también tiene que reconocer a quien le da la adoración. Entonces a veces es muy difícil, ¿va?, cuando vemos a un ministro no adorar a Dios, ¿va, hermano? Entonces, cuarto, ellos hablaban de lo bueno o lo malo a los reyes de Israel, ejerciendo influencia. Entonces, lo que hacía el profeta del Antiguo Testamento era que tenía que hablarle al pueblo, a los reyes, y de alguna manera ejercían una influencia espiritual. Porque los reyes, de alguna manera, en ese momento, ellos ejercían su ministerio, si se puede decir, en un reinado. Por eso fue que aquel profeta Saúl se desvió. Bueno, yo le digo profeta porque dice que profetizaba. Dice que Saúl se desvió porque no pudo esperar a que Samuel llegara y entonces él tomó el lugar en el ámbito espiritual e hizo el sacrificio, cosa que no le pertenecía a él. Y esto me llama mucho la atención porque para poder discernir a un falso profeta debemos de ver si está trabajando en su surco. ¿Qué es de surco, hermano? Que está trabajando en la línea profética que a él lo llamaron. Porque muchas veces puede ser que alguien quiera ejercer otras cosas que no han sido llamados, y puede ser que quiera hacer otro surco que no es el que tiene. Ahora, por eso es bien interesante, porque los profetas del Antiguo Testamento sí estaban bajo una sujeción, y estaban bajo la sujeción del sacerdocio arónico y levítico. Mire, me llama mucho la atención esto, porque el libro de Samuel, 1 Samuel, cuando se refiere a Saúl y a Samuel, el Señor le da una palabra a Samuel, pero Samuel no le dio esa profecía a Saúl. Y entonces el Señor le habló a Samuel y le dice: ya no llores por Saúl, porque lo he desechado del reino. Y entonces empieza a darle a entender al profeta Samuel que ya no va a ejercer, y le dice: basta ya de estar llorando por Saúl. Toma tu doma, creo que le dice, de aceite, ve y te voy a enviar a uno de los hijos de Isaí, entonces vas a ungir a uno de ellos por rey. Y todo estaba lindo. Lo interesante es que, por eso le digo yo, mire, el profeta, pareciera que no, pero se sometía a una autoridad, porque en ese momento el único que lo podía meter preso, si se puede decir, era Saúl. Y ahora el Señor le está diciendo que ya lo quitó del puesto. Y viene Saúl, Samuel, y tenía miedo a este rey Saúl, porque dice: ¿por qué le tienes miedo? Y entonces él le explica: no sea que Saúl me mande a matar. Entonces vea la sujeción que tenía el profeta. El hecho de que él era profeta no iba a ir a hacer lo que hizo Juan el Bautista, si se puede decir, a decirle ¿cómo se llama?, a Herodes sus verdades en la cara. No. Por eso mismo fue que el hombre le fue cortada la cabeza, porque habían cosas que él no tenía que hacer. El reinado es muy diferente al sacerdocio, y obviamente nos muestra que hay una sujeción, hombre. A mí me llama mucho la atención a Samuel, porque se sometió a Saúl, sabiendo de que Saúl ya estaba caído. Pero eso es lo que a mí me llama mucho la atención. Pero ahora vemos a muchos falsos profetas
o personas que se dicen ser profetas, que si no se, ¿cómo se puede decir? Se dejan ministrar, puede ser que se desvíen como Balaam o como Saúl, porque no quieren someterse a una autoridad. Profeta, reconocido o no reconocido, donde esté, uno debe de distinguir si se somete a una autoridad. Por eso en el ministerio que estamos, hay un ministerio apostólico al cual nos sometemos. No hacemos lo que nosotros queremos, sino estamos bajo la sujeción de un ministerio. Bueno, miremos otra cosa. Mire esto. En el Nuevo Testamento, los profetas del Nuevo Testamento, que es el que nos toca poder discernirlo, es los profetas están bajo el sacerdocio de Melquisedec. Allá era el sacerdocio levítico o arónico. Aquí ya es el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Qué rico, ¿ah? Saludos a todos allá. La hermana Jenny Sandoval nos escribió algo, pero quiero saludar al hermano Esvin Gramajo, María Morán, Guillermo, el pastor Guillermo Rivas. Dios te bendiga, profeta. Gracias, pastor Guillermo. Fue una bendición estar allá en Coachella y también allá haber estado compartido con el pastor Álvaro, la hermana Yanderi, que Dios me la bendiga. Carlos Quevedo, Ana Leiva, Erika Sagastume, Dios te bendiga, hermana Erika. Luz Escobar, Gladys Mora, bueno, llamé. Luis Monroy, bendiciones, pastor Luis Monroy. Ay, bajando libros, ¿quién es? Hasta allá Guatemala, Maite Jackson, Jorge Escobar. Dios te bendiga, Jorge, creo que nos oye desde Lancaster. Zaida Ortiz, mi tía María Santos, hasta allá Guatemala, Dios me la bendiga. Al hermano Lilian Monzón y Mayno Monzón, Lucy Reyes. Bueno, seguimos entonces. Miremos esto. Creo que me había escrito algo. Aquí lo voy a leer, mire. Ahora bien, el Señor le dijo a Samuel: ya has hecho suficiente duelo por Saúl. Lo he rechazado como rey de Israel. Así que llena tu frasco de aceite de oliva y ve a Belén y busca a un hombre llamado Isaí, que vive ahí, porque he elegido a uno de sus hijos para que sea mi rey. Pero Samuel le preguntó: ¿cómo puedo hacer eso? Si Saúl llega a enterarse, me matará. Lleva contigo un novillo, le contestó el Señor, y di que has venido para ofrecer un sacrificio al Señor, y invita a Isaí al sacrificio, y te mostraré cuál es uno de sus hijos, y entonces lo ungirás como rey. Primera de Samuel 16, 1 al 13, nueva versión TV. Gracias, hermana Jenny. Dios lo bendiga, pastor, y gracias, bendiciones. Sí, amén. Bueno, Dios lo bendiga, pastor. Saludes. Welkin Benes, no sé si es de allá por San Bernardino o por ahí. Bueno, que Dios te bendiga. Gracias por estar ahí. Interesante entonces por el versículo que puso la hermana Jenny, porque ya ve que no le estoy diciendo nada incoherente, sino que Samuel tenía temor del rey Saúl de que no lo fuera a matar. Eso nos habla a nosotros de sujeción, de someterse a una autoridad. Bueno, entonces bajo el sacerdocio de Melquisedec estamos nosotros. Ahora, los profetas del Antiguo Testamento morían en Jerusalén. Los profetas del Nuevo Testamento ya no pueden morir en Jerusalén, sino van a morir en cualquier lado. Y también ya no tienen que ir a adorar a Jerusalén, sino que ahora Dios ha levantado congregaciones para poder buscar su nombre. Por eso cuando el profeta Jesús estaba hablando con aquella mujer samaritana, ella quería de alguna manera indagar con él, ¿va? Y ella le decía, pues nosotros adoramos en este monte, ustedes los judíos adoran en este monte. Y el Señor le dice, pero vendrán días donde ya no se va a adorar ni ahí ni acá, sino se va a adorar allá en Pandel, en Los Ángeles, en Centroamérica, en Suramérica. O sea, dio a entender de que la adoración a Dios ya no iba a ser en una ciudad situada, sino iba a ser en todas las naciones. Y entonces los profetas del Nuevo Testamento tienen que adorar en su congregación. Ahora, los profetas del Nuevo Testamento tienen que ser gobernados. Agabo hablaba sin gobernar a las personas, hablando en el libro de los Hechos 21:11.
vemos al profeta Agabo. Por eso muchas personas dicen, ya no hay profetas en el Nuevo Testamento. Y mire, hermano, el que quiere ver la letra la va a ver. El que no quiere ver la letra no la va a ver. Pero nosotros que alcanzamos conocimiento debemos de entender que si Dios utilizó profetas desde el principio, no va a utilizar profetas en el final de los tiempos. Claro que sí. Incluso está profetizado en Apocalipsis 11 que van a venir 2 profetas a profetizar por 3 años y medio. Entonces, ¿qué vamos a hacer con los que dicen que no hay profetas? Para nosotros sí hay profetas. Entonces, cuarto, los profetas del Nuevo Testamento, según 1 Corintios 12:28 y Hechos 11:28, se tienen que someter a un ministerio apostólico. Gracias, saludos a todos. Verónica López, primera vez que la miro, que Dios me la bendiga. Saludos también allá a Sudamérica. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esto? Vemos entonces que van paralelos los ministerios. No es que el profeta sea solitario. La gente tiene la mala costumbre de decir que los profetas del Antiguo Testamento eran solitarios. No. Veo yo a un Elías que se sometía al reinado. ¿Acaso no era Acab el rey, pues? El problema es que Elías no estaba de acuerdo a la idolatría que tenía el rey. Pero en ese momento el que ejercía el rey era Acab. Y me imagino que había adoración a Dios y corderos, por eso fue que se enojó el profeta y le dijo, ustedes se han olvidado de levantarle un altar al Señor, en lugar de estarle quemando incienso, corderos al Señor, ustedes lo están haciendo conocido. O sea, sí se sometía, pero hay cosas que el profeta tenía que profetizar de parte de Dios, porque lo que estaba haciendo ahí el profeta era erradicar, pero el hombre se sometía. Bueno, terrible esto, porque hablar de la sujeción, ahí nos daría la clave para poder discernir a un falso profeta. Entonces, avancemos. ¿Cómo se distingue un profeta verdadero de uno falso? Tengo aproximadamente 20 minutos. Gracias a Dios, yo no sé si estoy muy pasivo hoy o el tiempo se ha detenido, pero me gusta porque podemos abordar un poco más de esto. A mí me gustaría que todos aquellos que están oyendo este mensaje y quieran poner los versículos o quieran aportar o quieran hacer preguntas, sería bueno que lo hagamos. Yo creo que es importante preguntar y comprender en realidad. Obviamente hay personas que por temor a que vean su nombre no lo escriben. Pero creo que es importante. Así que ojalá pierdan el miedo. Entonces, mire esto. En el Antiguo Testamento, aún entre el pueblo de Dios hubieron falsos profetas. Segunda de Pedro 2:1 lo dice. Que a Israel se infiltraron falsos profetas, así como ahora en el Nuevo Testamento se van a infiltrar falsos maestros. Entonces vemos una característica de que sí habían falsos profetas. La hermana Yandir Escobar dice, Pastor Eric, pero no todo el que profetiza es profeta. Por lo que dijo de Saúl, correcto, le di el término a Saúl de profeta en el sentido de que utilizaba el oficio profético. Aunque la Biblia no describe que era profeta, pero la gente que estaba alrededor le decían Saúl entre los profetas. O sea, se preguntaban, o sea que no era cualquier persona que podía profetizar. No era cualquier persona que subía al campamento de los profetas. Y eso me llama mucho la atención, hermana Yander, y gracias por la pregunta, porque esto viene a corroborar, gracias por eso, esto viene a corroborar lo que he estado diciendo, que un profeta no puede ser solitario. Un profeta debe estar sometido a un sacerdocio. Si lo vemos en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Testamento, vemos las dos facetas que sí se sometían. Ese campamento de profetas que aparece ahí cuando Saúl dice que subió al monte y con adoración, arpa y lira, adoraron y entonces le cayó la unción. Esa compañía de profetas, si se puede decir así, vemos que la fundó el profeta Samuel. Entonces vamos y nos damos cuenta que sí había una función en grupo, que sí habían varios profetas. Lo que pasa que era una compañía de profetas, dice ahí, pero no todos tenían nombre.
Eso quiere decir que a veces en la escritura Dios pone el nombre o el término profética de profeta a alguien, pero pero solo los que destacan son aquellos a los que les pone su nombre. Pero yo veo que era un campamento profético que estaba dirigido por el profeta Samuel. Incluso la vez pasada que les hablaba acerca, no sé si de el espíritu de mentira o algo así, no me acuerdo muy bien, que yo les dije que ese mismo campamento de profetas también había evolucionado hasta cuando miramos la frontera de Eliseo y Elías. Esos hijos de los profetas venían de esa escuela. Bueno, es interesante todo esto porque alguien puede decir que un profeta lo único que tiene que hacer es profetizar, y no es solo profetizar. Tenemos que avanzar en esto, porque si no, entonces nos quedamos estancados y vemos a lo largo de la escritura un montón de facetas, hombre, lindas. No sé si te contesté, hermana Yander, y gracias por tu pregunta. Luis Monroy: por eso es que Saúl estaba en la escuela de profetas. Correcto, pero no le habían dado el término profeta, pero le cayó la unción, va. Como dicen en mi país, va, el que se pega en la miel, va, algo se le pega. Le cayó la unción, y de la misma manera ocurre en esto. Vemos casas ministeriales donde hay un llamamiento profético y por coincidencia, ¿cómo se dice? Donde hay un llamamiento profético o hay un ministerio profético ejerciendo como pastor y profeta, y vemos que la unción cae. Pero vemos en otro lugar que también, aunque no haya un profeta, la unción profética está ahí. Lo que hay que hacer es anhelarlo. Pero por eso le decía yo, acá zapatero a su zapato, dicen, va, si alguien es profeta, obviamente ya Dios le dio una comisión. Entonces cuando llega algún tipo de congregación donde tal vez no está activado el don profético, entonces ese es su trabajo, llegar a activar los dones, para que entonces empiece a surgir también la unción profética en esos lugares. Ya está ahí, solo que se necesita muchas veces el llamamiento de un ministerio profético, o si el pastor tiene esos rangos proféticos, lo puede hacer. Entonces, ¿qué más dice? Brennens, Jelkin Brennens, así está bien así pronunciado, si no, perdona por mi inglés. ¿Por qué, pastor, según la escritura, Saúl profetizó, pero la pregunta es, ¿cumplió él alguna función profética? Es que recordate que Saúl fue ungido. Saúl se desvió, pero Saúl empezó bien. La Biblia describe que David era un profeta. Es que le damos mucha mente el término profeta a una persona que solo profetiza, pero el ministerio profético abarca muchas cosas. Por eso les decía yo la vez pasada, incluso anoche estaba meditando en algunos versículos porque quiero desarrollar un tema que le he titulado el discernimiento del profeta y la interpretación de los sueños y la interpretación que se le da a la unción profética. Otro día lo voy a desarrollar con ayuda del Señor. Yo lo único que le pido es que le ore al Señor por mi vida para que nos siga dando esa unción, que no cesa en la palabra. Entonces, por lo que decía el hermano, porque el pastor, alguno de la escritura, Saúl profetizó, pero la pregunta es, ¿cumplió alguna función profética? Entonces, lo que quería decirte era, fue un rey ungido por el profeta Samuel. O sea que obviamente estaba habilitado espiritualmente, porque la unción lo que hace es habilitarse. Por eso cuando el hombre llegó y sintió la atmósfera profética, se le activó el don, y empezó a profetizar. No dice que profetizó, pero se echó su profecía. Por eso es bien interesante que debemos de comprender que hay profetas y que hay un oficio profético. Entonces, a veces las profecías que se dan en la hora de los turnos viene a ser como ese campamento, que nadie las entiende más que los que están ahí. Pero ya cuando un ministerio llamado primario empieza a ejercer y va a ministrar, entonces Dios le da la unción, entonces ocurren cosas y entonces también profetiza. Pero no es únicamente el profetizar, sino también enseñar, instruir, hacerle ver al pueblo
que hay cosas más allá del ministerio profético. Yo se lo he dicho en varias ocasiones, el ministerio profético se mueve en la unción profética, en la palabra profética, en el don y oficio profético y en el ministerio profético. Y entonces en ese orden él se desarrolla. Creo que tengo otras versiones. Ok, dice Luis Monroy, no sé si les contesté, mis amados hermanos. Neftalí García, ya se me hacía extraño que no preguntara. Mira, dice, Neftalí García Chimal dice, por medio de una enseñanza, una persona puede llegar a ser profeta sin tener el llamado. Lo digo por lo que había campamentos proféticos como escuelas. Correcto. Es que mira, pues, te voy a decir por qué es importante que alguien que tiene el llamamiento o rangos proféticos se meta a una escuela profética. ¿Por qué razón? Porque puede ser que esté al don, puede ser que tenga el doma, pero necesita dirección. Te lo voy a poner de esa manera. Allá estaba Elías. Por alguna razón le puso pausa al Señor. A mí siempre me gusta verlo desde este punto de vista, que el Señor le dijo, te voy a llevar, pero hay 7,000 profetas de la misma talla que vos. Y como quien dice, ahí te voy a mostrar uno. Y le saca a Eliseo, ¿va? Pero me gusta siempre comparar eso porque veo yo que Eliseo, los primeros milagros que hizo, los hizo mal. Por ejemplo, el manto cae, la unción cae sobre ti y sobre todos aquellos que me escuchan. Yo, en el nombre de Jesús, ministro esa unción profética sobre tu vida y que caiga como un manto de enseñanza sobre tu vida y que si tenés el don, que sea activado. Ahora, me llama mucho la atención porque dice que él agarra el manto. Eliseo agarra el manto después de que se fue. Y como que ha de haber dicho, así yo me echo salsa, ¿va? Así como dicen los salvadoreños, ha de haber agarrado, a ver si sirve este volado. Y entonces, dice que él golpeó las aguas. Cuando golpeó las aguas, él dijo, en el nombre del Dios de Elías. Entonces veo yo que el hombre ya tenía el don, tenía la fe y podía hacer actos milagrosos a través de la unción, pero no estaba en el orden. Ahora en el orden nuevo es en el nombre de Jesús. Cambio ahí. Él empezaba. Él solo vio lo que hizo hacer al otro. ¿Será que funciona esta onda? De haber dicho. Y agarró el manto y lo golpeó las aguas y las aguas se abrieron. ¿Por qué razón? Porque ya había una unción profética en él. Ahora, por eso te decía yo que se necesita una escuela para ser formado. Es como, yo te puedo hacer la pregunta. ¿Vos te irías a operar con un cardiólogo que no terminó su escuela? Te aseguro que no. ¿Por qué? Porque no terminó su ministerio, su doctorado, y entonces no puede ejercer. Ahora, hay muchas personas que quieren ser profetas, que anhelan ser profetas, que tienen el deseo o tal vez tienen el don, pero no se dejan enseñar. Y entonces tienen que esperar su momento. No sé si te contesté, hermano. Vamos a ver. No te contesté. Por medio de una enseñanza, una persona puede llegar a ser profeta sin tener el llamado. Lo digo por lo que había en campamentos proféticos. Sí, pues, me fui por otro lado, pero mira, la enseñanza te va a instruir. Por eso el Señor dijo que el don, el oficio profético era para el beneficio de la iglesia. ¿Cómo? Edificando, consolando y exhortando. Entonces tuvo que haber una enseñanza. Es que mira, pues por eso te decía yo, en el recorrido un profeta o un ministro primario tiene que ser instruido. ¿Por qué razón? Porque si no puede ser que ejerza, a la ahí se va y puede ser que cometa muchos errores. Cambio ya enseñado, instruido por otros que ya vienen atrás, se te va a facilitar más dirigir tu ministerio y entenderlo. Por eso te decía yo, que la gente que dice que los profetas deben ser solitarios, eso es mentira. El que busca ¿cómo es que dice ese proverbio? Si alguien me lo pudiera buscar ahí. El que se aísla solo a su propio bien, su propio beneficio quiere. Algo así dice ese proverbio. Entonces nos está diciendo que el que se aísla, el profeta que se aísla, que quiere estar solo, que no se somete a una autoridad,
busca su propio mal. Bueno, no sé si te contesté, Neftalí. Sí, amén, va, gracias, oíste. Sí se puede llegar a ejercer un ministerio primario y por eso es que es la escuela. Ahora, en la escuela, vas a aprender, vas a comprender, vas a recibir la activación, se te da la enseñanza, mirar los errores, los aciertos. O sea, hay muchas cosas que aprender en una escuela profética. Y una de las cosas es que es importante porque antes de que seas enviado, tenés que haber sido ministrado en la doctrina. Ahí te vas a dar cuenta que una de las cosas para discernir un verdadero profeta es por su doctrina. Ahorita lo voy a decir, creo yo, si me da tiempo. Entonces, mira, pero ¿cómo hacía el pueblo de Israel para identificar? Dice que Dios les proveó algunos medios para discernir quiénes son falsos profetas. Bueno, en la Biblia encontramos varios textos que nos enseñan cómo discernir a los falsos profetas. Y estoy en 47 minutos de predicación y quiero ir compresionando porque son bastantes ejemplos. Pero que Dios nos ayude, ¿verdad? Si tiene preguntas, hágala. Bendiciones, hermana Zulma. La hermana Erlinda Ruedas dice, el que vive aislado busca su propio deseo. Contra todo consejo se coleriza. ¿Oí? Proverbios 18:1. Entonces no puede haber ningún ministro que no esté bajo la autoridad de alguien. Por eso es importante tener amistades, hombre. Porque en la unidad está la perfección. Porque entonces necesitamos que alguien nos diga, estás mal, estás haciendo mal, ¿por qué lo hiciste? Eso fue lo que le dijo Samuel a Saúl. ¿Por qué te atreviste? ¿Qué tuviste que hacer el sacrificio? No esperaste a que yo llegara. Lo cuadró. Aunque esa palabra cuadrar creo yo que a veces es muy fuerte, ¿va? Yo prefiero ahora mejor decir que esa palabra cuadrar, mejor decir erradicarle lo malo. Lo que estaba haciendo Samuel era erradicar lo malo que había hecho Saúl. Y entonces, gracias hermana, excelente versículo. Entonces, ¿cómo encontramos y cómo discernimos a los falsos profetas? Miremos en la Biblia varios textos que nos enseñan cómo discernirlos. Hay versículos que enseñan al pueblo de Israel cómo distinguir entre un verdadero profeta y un falso, y eso también nos puede estar enseñando a nosotros para poder discernirlo en este tiempo. Ahora, aquí van a surgir muchas preguntas, si usted lo quiere hacer, gloria a Dios, es basado al tema, porque, mire hermano, hay temas que han quedado, no en el limbo, sino han quedado como estancados ahí, que no he podido desarrollarlos como las 13 palabras en las cuales se desarrolla la visión, la palabra visión, va. Se recuerda que solo 2 le di, va. Y entonces son cosas que han quedado ahí, que no he tenido el tiempo para irlo a investigar, pero hay demasiado. Entonces por eso ustedes que me escuchan los martes, tienen la oportunidad de preguntarme, porque al preguntar, entonces el estudio se amplía y entendemos más. Y lo que yo no sé, humildemente se lo digo, se lo pregunto a mi apóstol. Y así la siguiente semana yo se lo digo. Pero tampoco voy a hablar algo que no ha sido ministrado en mi vida. Entonces, ¿cómo hacemos para discernir en un falso profeta? Miremos el primer punto. El profeta verdadero no es conocido por los milagros, aunque tiene que haber milagros, sino por la palabra, la doctrina que enseña. Ahí, eso es lo interesante, porque mire hermano, un profeta puede hacer milagros, maravillas, etcétera, lo que usted quiera, pero la doctrina es bien importante. ¿Por qué razón? Porque el ministerio profético del final de los tiempos, según Efesios 4:11, es para perfeccionar a los santos. ¿En qué? A que alcancen la unidad de la fe, a que lleguen al pleno conocimiento del Hijo de Dios, que se le llama la epignosis, a la estatura del varón perfecto. Y mire, llegar a la estatura de Cristo. Ve que no está diciendo que hay que profetizarle al pueblo, sino hay que instruirlo.
Porque después dice, si alguien tiene Efesios 4:11, 12, 13 y 14 creo que es. En el 14 es donde dice, para que ya no seamos sacudidos como niños, para que ya no seamos niños en nuestra forma de pensar, sacudidos por cualquier viento de doctrina, dice. Entonces, el profeta del Antiguo Testamento y el del Nuevo Testamento era reconocido por su enseñanza, por la doctrina. Si alguien lo tuviera, si lo tenés, hermana Erlinda, Efesios 4:11, del 12, 13 al 14 creo que es. Excelente, nos amplía un montón de cosas muy lindas. Entonces, mire, para que miremos aquí tendría que yo hacer un tema, mire, cómo desarrolla un verdadero profeta su doctrina. Y uno de los versículos es Deuteronomio 13, del 1 al 5. Otro es Mateo 24, 24. Otro está en Gálatas 1, del 6 al 8. Luego existe Primera de Juan 4, del 1 a 6. Y Primera de Corintios 14, 37. Esas pueden ser una base para que corroboremos lo que estoy diciendo acerca de que el verdadero profeta debe de tener doctrina. Y no únicamente enfocarse en los ¿cómo se llama? ¿Cómo le llaman a eso? En los milagros. Excelente. Mire lo que dice, gracias hermana Erlinda. Él dio a algunos a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. La versión TLA dice que les dio la capacidad de llegar a ser, no que ya eran, sino de llegar a ser. Pero mire lo que dice. A algunos les dio a ser apóstoles, a otros profetas, evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Esa palabra capacitar en la versión Biblia de las Américas y en el original quiere decir perfeccionar a los santos. Catartizar es perfeccionar, restaurar, remediar, enderezar. Un montón de cosas que estuve hablando el domingo por si quiere ver ese tema. Entonces dice, capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, oiga, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños. Oiga, en el 14, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres y por la artimaña engañosa del error. Efesios 4 del 11 al 14. En el 13 está esto lo que le estaba diciendo. Entonces, ¿qué es lo que hace el ministerio profético del final de los tiempos? Es ministrar, catartizar, perfeccionar a los santos a través de la doctrina. Qué lindo esto, hermano. Hoy sí me estoy gozando más, fíjese. Bueno, del hermano, ahí hay preguntas. El hermano dice, Brennan dice, ahora bien, Cristo dio lo siguiente, dones a la iglesia, a los apóstoles, a los profetas. Sí, es el mismo. Excelente, solo que esta es la versión NTV. Y esta dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia, a los apóstoles, profetas, evangelistas y a los pastores y maestros, y ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique a la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancen la unidad de nuestra fe, conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seamos inmaduros como los niños y no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nueva enseñanza. No nos dejemos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Aleluya, qué linda esa versión. Gracias, hermano Brennan. Perdona si no te puedo pronunciar el nombre. Interesante.
Es bien interesante. Yo le pido al Señor, no sé si alcanza a ver estos versículos, que los escriba y los desarrolle en su casa. Entonces creo que tiene alguno de hechos, ¿verdad? Manuel Carrillo, bendiciones, gracias por estar conectado. Entonces, miremos uno entonces. Primera de Corintios 14:77. Mire, le estoy poniendo ahorita cómo podemos discernir un verdadero profeta. Y después tendría que venir a ejercer cómo discernir a los falsos. Pero miremos las bases bíblicas. 1 Corintios 14:37. Si alguien se cree profeta, oiga, o que tiene un don espiritual especial, tiene que reconocer que todo esto que le escribo es una orden del Señor. Mi hermano, qué tremendo. ¿Te sientes profeta? ¿O tienes un don espiritual especial? Tienes que reconocer que todo lo que les escribo es una ordenanza del Señor. Si alguien pusiera 1 Corintios 14 desde el 35 hasta el 38, tal vez, para ampliar más, porque es que Pablo está diciendo esto. Entonces, ¿alguien quiere ser profeta? ¿O alguien tiene un don, carisma especial? Tiene que reconocer que Pablo dice que escribió una orden de parte del Señor. Qué tremendo. Miremos esto. Aquí creo que lo tengo, 37. Aquí está, mire, en el 38. 1 Corintios 14, 38. Pero si no lo reconoce, ¿qué? El profeta o el que tiene el don no reconoce lo que Pablo dice que escribió en el nombre del Señor, pero si no lo reconoce así, entonces Dios tampoco lo va a reconocer a él. Yo le agrego aquí en público. Por eso me llama mucho la atención, porque la doctrina te va a formar y te va a hacer un ministro de talla, importantísimo, con conocimiento, con sabiduría. Mire, hermano, me estaba dando cuenta que en el profeta Samuel, perdón, en el profeta Daniel, ayer que yo meditaba en algunos versículos de él, me doy cuenta que él tenía espíritu de conocimiento, espíritu de sabiduría, tenía inteligencia mayor que las demás y tenía la capacidad de interpretar lenguas, tenía la capacidad de interpretar visiones y sueños, hermano, y enigmas. O sea, tenía los dones del Espíritu. Daniel tenía los dones del Espíritu. Cuando usted mira 1 Corintios 12 en adelante, vemos que está la manifestación del Espíritu Santo, están los dones, carismas, están las operaciones del Espíritu Santo, pero entre ellas aparecen 18, pero las primeras que aparecen en 1 Corintios 12, dice que a algunos les dio palabra de ciencia, a otros palabra de sabiduría, a otros palabra de inteligencia, y eso operaba en el profeta Daniel. Ahora eso opera en nosotros. El problema, como dice Pablo, es que en lugar de estar viendo a otros, debemos de pedirle al Espíritu Santo que nos active eso a nosotros. Por eso dice Pablo, anhelad ardientemente, dicen otras versiones, los mejores dones, que quiere decir que son para ti. Mire esto. La hermana Jenny Sandoval dice, porque todos podéis profetizar uno por uno. Sí, pues, desde el 14:31 al 33. Excelente. Porque todos podéis profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Oiga, aprendan y sean exhortados. O sea que profetizar también nos enseña. Para que todos sean enseñados, para que todos aprendan, todos sean exhortados, porque los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como toda la iglesia de los santos. Vuelve a recalcar que el que se dice ser profeta tiene que estar sometido a un ministerio profético, si ejerce en ese lugar, o ya sea una cabeza apostólica. La hermana Linda dice, la Arcas Fernández dice, 1 Corintios 14:37 al 38, si no le reconocen, que no se hagan ilusiones de ser él reconocido. En una palabra, hermanos, aspirar sobre todo y poseer el don de comunicar mensajes en el nombre de Dios,
aunque sin cerrar el paso a quien goza del don de hablar en lenguas misteriosas. ¡Qué tremendo! Pero esta es más entendible. Si alguno se cree profeta, debe de reconocer que lo que Pablo dice es de Dios. Porque si él no reconoce la doctrina, no va a poder ser reconocido en público. Entonces esto me llama mucho la atención porque siempre el reconocimiento debe de ser: tú reconoces que por la fe tienes el don. Segundo, el pueblo te va a reconocer. Tercero, el ministro que te cubre te reconoce. Y entonces en ese orden, al esperar y ser pasado por la prueba, entonces después viene el reconocimiento como un ministerio. Ahora, mire esto. Miremos otro versículo ya para ir terminando. Ya llevo 1 hora, 2 minutos. Deuteronomio 13:1. Y eso que no llegué a lo que tenía que llegar. ¿Cómo discernir a los falsos? ¿Verdad? Me quedé en los verdaderos. Pero lindo, me estoy gozando esto. Y si a usted quiere todavía seguir preguntando, dijo mi mamá, dele, va, dele. Yo, si ya no me mira es porque ya me fue. No, estoy bromeando. Haga sus preguntas. Voy a leer este versículo y después, si quiere aportar algo o decir algo, le voy a dar ese tiempo. Deuteronomio 13:1 dice: si se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anuncia una señal o un prodigio, esto lo he leído muchas veces, Deuteronomio 13:2, y las señales o el prodigio se cumplen acerca del cual él te había hablado, diciendo, ojo con esto, hay cosas que dicen los falsos profetas y se cumplen. Porque no es que el falso profeta tenga la verdad, sino que el que pidió con fe lo recibe, hermano. No es que el profeta haya hecho el milagro, sino el que hace los milagros es Cristo. No es el profeta el que cumple tus promesas, sino el que cumple las promesas es Cristo. Entonces, a veces los falsos profetas dicen verdades y la gente se las cree y les llega. ¿Por qué razón? Las señales y los prodigios se cumplen acerca del cual él te había hablado, diciendo, vamos en pos de otros dioses a los cuales no has conocido y sirvamos. Entonces aquí ya vemos que una de las cosas que lleva al desorden ministerial o de un pueblo es la idolatría. Cuando la gente empieza a seguir a los ministros falsos, van en pos de ellos y de sus enseñanzas y de sus prodigios, no se dan cuenta que lo que están siguiendo es un ídolo. Ahora dice, ¿cómo ver a un profeta falso? El profeta falso va a hablar cosas que no se cumplen o que sí se cumplen. Deuteronomio 18, 20 al 22. Mire esto. Pero el profeta que se atreva a decir algo como que si estuviera, hablando por mí sin que yo lo hubiera mandado, o el profeta que hable por otros dioses, debe de morir, hermano. Es que aquí es donde se pone cardíaca la cosa, porque entonces todo aquel que anhela el ministerio profético debe de saber de que si es falso, se lo van a echar, va. Estamos hablando de un término espiritual, va, aunque también puede suceder, pero yo le pido al Señor que nos dé la unción, va, y que podamos llegar a ser verdaderos, que conforme el tiempo y todo vayamos siendo ministrados para llegar a ser verdaderos y que Dios tenga misericordia de nosotros. Pero el profeta que se atreve a decir, cuando dice el profeta que se atreve a decir algo como que si estuviera hablando por mí, entonces ahí algo que está diciendo es aquellas personas que usurpan un ministerio profético, aunque tengan rangos o que el oficio profético se les mueva bonito, pero si usurpan el ministerio profético para profetizarle a otra persona, puede ser que a la persona se le cumpla, pero el problema viene sobre ti. Pero el profeta, usted lo puede apuntar, Deuteronomio 18:20, pero el profeta que se atreva a decir algo como que si estuviera hablando por mí sin que yo lo hubiera mandado, el profeta que hable por otros dioses debe de morir. Luego en el 22 dice, cuando un profeta hable en el nombre del Señor, si la cosa no acontece ni se cumple, esa es palabra que el Señor no ha hablado.
Con arrogancia ha hablado el profeta y no tendrá temor de él. Tremendo, ¿va? Entonces un profeta puede ser arrogante, sí. Puede decir algo incoherente, sí. Por eso le decía yo que es mejor discernir el momento y saber hablar en el momento. Y entonces para poder comprender, porque hay personas que me dicen, ay pastor, dice usted oró por mí, no ha pasado nada. ¿Ah? Yo pensé que iba a tener un hijo y no ha llegado. Y le digo, y a veces así le dijeron a Moisés, ¿va? No, a Abraham le dijeron, ¿va? Vas a tener un hijo a ti y a ti, ¿va? Le profetizó el ángel, pero no sabía que iban a pasar 80 años. Entonces hay personas que también no saben esperar, ¿va? Si ya Dios te dio una palabra y te habló, espera el momento. ¿Por qué vas a juzgar que el otro es un falso o que esa persona es una mujer falsa? No, espera su tiempo. Si en un tiempo no se cumple, puede ser que no era, o puede ser que el profeta habló con arrogancia. Bueno, me despido. No sé si quieren hacer alguna pregunta más acerca de lo que estamos hablando o quieren que siga. Usted dígame, profeta siga, pastor siga, o si me tiene confianza, seguido es flaco, ¿verdad? 3. Termino con esto. El falso profeta tiene apariencia de piedad, y eso lo vemos en Mateo 7:15 al 20 y también en el libro de Tito 1:16. Mire esto. Cuidado de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces hay que tener un cuidado, porque no está diciendo que los falsos profetas están afuera. Lo que está diciendo es que hay profetas dentro, infiltrados con apariencia de piedad, y hay que discernirlos. Porque lo que quieren es devorar a las ovejas. Por eso, hermano, es que hay muchos profetas que llegan a dividir iglesias. Por eso el apóstol Sergio bien sabiamente nos enseña: no invites a cualquier profeta que no sea reconocido del ministerio. Si es otro profeta fuera del ministerio, ten cuidado, no sea que te vaya a ir a destartalar la iglesia, que vaya a ir y profetizar y te divida la oveja y se lleve algunas ovejas para él empezar su ministerio. Bueno, la hermana Jenny Sandoval hoy está muy solicitada. Gracias, hermana, por preguntar. Ellos profesan conocer a Dios, pero sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra. Bueno, la verdad, qué tremendo. Entonces, mire esto. Ustedes lo reconocerán. Voy a regresar con esto. Mateo 7:15. Cuidado de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero dentro son lobos rapaces. Ustedes, levante su mano, ustedes van a reconocer a los falsos profetas. Ustedes los reconocerán por la clase de fruto que den. Entonces, un árbol de manzana no puede dar uvas. Lo que está diciendo aquí el Señor Jesucristo es de que nosotros vamos a reconocer a los falsos profetas en varias características. Yo le puedo poner algunos frutos, pero usted puede hallarle más. El primer fruto que yo miro que tiene que tener un profeta es si se somete a una autoridad, que es el más clave, el que más le apunta al centro. Segundo, tiene que estar casado y tener hijos en orden. Tercero, según la enseñanza apostólica, el profeta primero tuvo que haber sido pastor y después ser profeta. ¿Por qué razón? Porque a veces hay profetas que son muy gruesos, hombre, porque no han sabido amar a las ovejas. Entonces se sienten al estilo de Juan el Bautista: camas de víboras, si no te arrepentiste vas a ir al infierno de patas al revés. No, hombre, no tienen misericordia. ¿Por qué? Porque tal vez nunca han sido padres, o tal vez nunca han tenido hijos. Y entonces por eso el apóstol Sergio decía que una de las cosas tan importantes que debería tener un profeta en el Nuevo Testamento es que antes haya pastoreado, que pueda tener misericordia, el amor, la compasión por las ovejas. Eso es interesante. Porque entonces, si no, va a ser muy legalista, va a ser muy cuadrado, va a andar ahí apaleando a la gente y bueno,
A todos nos van a juzgar, pero creo que es importante que se someta a la autoridad, que tenga a su esposa y sus hijos, que haya sido pastor o que sea pastor ejerciendo las dos cosas. Tercero, que sepa adorar a Dios. Y si se puede decir cuarto, que también miremos si diezma o ofrenda. Bueno, esos son algunos que se me vienen a la mente. Tú agregales otros. Lo que está diciendo es: ustedes lo reconocerán por la clase de fruto que den. Ahora, el bien no viene a la gente mala. Así como las uvas no se recogen en los espinos, ni los higos se recogen en los carros. O sea, lo que está diciendo es: alguien que ya trae un mal, es muy imposible que dé frutos de arrepentimiento, que muestre en realidad un verdadero hombre de piedad. Es muy difícil. ¿Por qué razón? Porque tiene alguna traba ahí. Bueno, voy terminando. El hermano Brenes dice: vi que los profetas de Samaria eran tremendamente malvados porque profetizaban en el nombre de Baal y llevaron a mi pueblo a Israel al pecado, pero ahora veo que los profetas de Jerusalén, vamos a ver dónde me quedé. Wow. Pero ahora veo que los profetas de Jerusalén son aún peores. Cometen adulterio, les encanta la deshonestidad, alientan a los que hacen lo malo para que ninguno se arrepienta de sus pecados. Estos profetas son tan perversos como lo fue la gente de Sodoma y Gomorra. Por lo tanto, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales acerca de los profetas: los alimentaré con amargura y les daré veneno para beber. Wow. Pues es debido a los profetas de Jerusalén que se ha hallado en esta tierra maldad. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales a su pueblo: no escuchen a estos profetas cuando ellos les profeticen, llenándoles de esperanza vanas. Todo lo que dicen son puro invento, no hablan nada del Señor, siguen diciendo lo que desprecian mi palabra, no se preocupan. El Señor dice que ustedes tendrán paz, y a los obstinados siguen en su propio deseo. Los profetas le dicen: no les sucederá nada malo. Wow. Sí, tenés razón. Bueno, ese versículo es muy claro, obviamente por la dureza de Israel, porque cuando miramos, la vez pasada empecé una serie acerca de el libro de las crónicas del profeta Jeremías, y solo me quedé en los primeros versículos, ya no desarrollé todo, pero cuando estudio al profeta Jeremías me doy cuenta que Jeremías tuvo que luchar de la misma manera que está luchando la iglesia actualmente. Luchaba contra profetas del mismo pueblo, de la misma ciudad, del mismo, si se puede decir, del mismo sacerdocio, porque los falsos profetas salen del pueblo de Israel. Por eso es interesante, que estos se desviaron a ir a profetizar en el nombre de Baal. Y mire las cosas que hicieron. Por eso le decía yo que si no te llamaron a esto, no te metas, hombre. ¿Para qué te vas a meter? Puedes salir perjudicado. Y es mejor entonces calladito, tener más pegue. Mire lo que dice Tito 1:16. Dicen que conocen a Dios, pero todo lo malo que hacen demuestran que no lo aceptan. Son muy malos, se niegan a obedecer y no son capaces de hacer nada bueno. Entonces los falsos profetas no obedecen, hermano. No se someten. No quieren aprender. Siguen, como decía el versículo que puso la hermana, sabios en su propia opinión. Bueno, y así hay un montón. Obviamente no me alcanza más el tiempo, creo que me excedí. Ya tenía rato de no excederme tanto. Es que usted no pregunta, ya veo. Si usted pregunta, esto se alarga y se hermosea. El objetivo es de que usted sea edificado y yo también, porque hay versículos que tal vez Dios se los pone a usted para que nosotros los clavemos ahí, y todos aquellos que vienen a escuchar esto se van a llenar de esa gran riqueza y conocimiento. Bueno, me despido a todos, gracias, Dios me los bendiga, los espero la siguiente semana, el otro martes a las 5:30 de la tarde, no se pierda nuestro programa Crónicas de los Profetas.
le pido a Dios que me lleve sus oraciones. Y no solo a mí, también a todos los ministros, para que Dios nos guarde del tiempo que estamos viviendo y que podamos ser en verdad un canal verdadero para poder fluir en la palabra que Él ha puesto. Así que yo los bendigo, los amo en el nombre del Señor y voy a hacer una oración para bendecirlo. Padre que estás en el cielo, Señor, yo te ruego que esa doble unción profética venga sobre nosotros, la del Hijo y la del Espíritu Santo, y que seas tú, Señor, a través de la palabra profética, enseñándonos, instruyendo, para que lleguemos a ser profetas verdaderamente de los 7,000 que hay en la lista. Yo te ruego, Señor, por cada uno de los que están escuchándome, Señor, bendícelos, por favor, de tal manera que puedan ser bendecidos, que puedan tener una unción. Tú ahí donde estás, levanta tu mano, Padre, activa los dones en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, activa a aquellos hombres que me escuchan. Señor, dales la gracia. Dales, Señor, el valor para profetizar, para instruir, que puedan ellos ser importantes en el cuerpo de Cristo. Y, Señor, destapa, desarrolla, ministra los dones que hay en nosotros, así como lo desarrollaste en el profeta Daniel, que llegó a tener aún la interpretación de las cosas y dichos y profundos. Así nosotros te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Mis amados, gracias. Dios me los bendiga. Vi que pusieron algo más por ahí. Sí, pues, fue el hermano Brennan. Pero bueno, gracias a todos. Pastor, espero que continúe el tema. Saludos desde Fullerton. Es Fullerton, se me olvida siempre. Mira, me está sucediendo una situación, ya que haces la pregunta para darle continuidad a los temas. Y caigo en una situación, no de caer, sino caigo en una situación que Dios siempre pone un mensaje nuevo. Y yo lo que quiero es obedecerle a Dios, poder dar el mensaje que hoy necesitamos. Cada martes es un mensaje diferente y a veces yo me quedo hasta asombrado. Como decía Job, yo decía palabras que ni yo entendía, pero las estaba diciendo y creo que esto me ha estado pasando. Y entonces, si con ayuda del Señor puedo desarrollarlo, lo voy a seguir desarrollando, pero si no, Dios tendrá misericordia y nos va a hablar de algo tan importante para esa semana. Así que yo lo bendigo, que Dios lo siga usando y recuérdese, todos los jueves, no sé si es a las 8 o 9 de la mañana, por Facebook, el Ministerio de Benecer, ahí está la Escuela de Profetas, también nos podemos alimentar ahí, y a los martes pues se conforma conmigo. Así que lo bendigo, que Dios me lo bendiga y me lo prospere, que esta semana Dios te abra puertas de bendición, que Dios aparte el mal de tu casa y que llegue la bendición y la salud a tu casa. Así te bendigo en el nombre de Jesús. Hasta pronto, mis amados hermanos, que Dios me los bendiga.